Bueno, la sexualidad infantil pertenece al apartado número 2 de 3 ensayos de teoría sexual, que pertenece al tomo 7, ¿sí? Como dice ahí en la filmina, podemos observar que es escrito en el año 1905, es decir, que nos encontramos en la primera tópica de la construcción teórica de Freud. Bueno, como concepto principal, Freud comienza hablando de lo que es el descuido de lo infantil y va a decir que este descuido trae graves consecuencias, ¿no? Pensar que solo la pulsión sexual comienza, ¿no?, con esta investigación a partir de la adolescencia o de la pubertad, y que ignorar que existen estas bases de una vida sexual en una infancia trae varias consecuencias el no conocer, ¿no? Pensemos también que vimos textos donde no se tomaba el concepto de infancia y cómo iban tratando a los niños de acuerdo a lo cultural, de acuerdo también a lo heredado y demás, ¿no? Eso lo vimos en la unidad número 1. Y él hace esta crítica, ¿no?, diciendo de que hasta ese momento solo se enfocaba en lo heredado. Esto también tiene que ver con el segundo concepto importante, que es la amnesia infantil, ¿no? Diciendo de que, bueno, el no recordar cierta parte de nuestra infancia hace de que no se estudie, ¿no? Quien no la recuerda es porque nunca la vivió, entonces por eso no se estudia. Va a decir que no en todo sucede a la misma edad, pero si le preguntamos a una persona qué recuerda de su infancia, probablemente nos hable a partir del 5º o 6º año de vida, ¿no? Y esto tiene que ver también con que hubo una represión, algo que se reprimió. Pero que esto reprimido, va a decir, va a dejar huellas anímicas que son importantes para nuestro desarrollo posterior. Bueno, el siguiente concepto que va a trabajar es el del autoerotismo. ¿Qué significa esto? De que la pulsión no va a estar dirigida, ¿no?, como dice acá, a otra persona, sino que la pulsión se va a satisfacer con el propio cuerpo, es decir, que es de manera autoerótica. Vemos un ejemplo, el niño, ¿no?, el niño que chupetea, lo menciona él como el niño chupeteador, va a decir, la satisfacción la va a obtener con esta acción de mamar de manera rítmica, va a decir de mamar con fruición, va a decir Freud, un sector de la piel, ¿no? En este caso, los labios de este niño serían su zona erógena. Y ahí tenemos al siguiente concepto, que es zona erógena. Va a decir que son ciertas regiones que son funcionalmente el asiento de una excitación, ¿no? Puede ser la zona anal, la zona oral también, la zona genital, entre otras, ¿no? Después vamos a ver lo que es polimorfa, porque puede ser de diferentes formas, nos va a decir. Por otro lado, tenemos el concepto de que tiene 3 caracteres esenciales esta vida sexual infantil, y quiere decir que se apuntala, como vimos antes, todavía no conoce un objeto sexual, es decir, que se va a satisfacer de manera autoerótica, y se encuentra, sí, esto lo vimos claramente en el ejemplo que dije recién del niño que chupetea, se encuentra bajo una zona erógena. Lo hace con su propio cuerpo y la zona erógena en este caso serían los labios. Nos va a hablar también de la disposición perverso-polimorfa. ¿Qué nos quiere decir? Perverso, bueno, hasta ese momento Freud decía de que va a haber una satisfacción parcial, va a decir de las zonas erógenas, y polimorfa quiere decir que puede ser de muchas formas y de varias zonas. Pensemos que hasta ese momento Freud decía de que todo lo que se alejaba de la satisfacción sexual en función de la reproducción era perverso para él. Y pensemos también de que las pulsiones de este niño, de esta sexualidad infantil, van a ser parciales. En lo que es la investigación sexual infantil, como conceptos principales tenemos la pulsión del saber, investigar, ¿no? Esto quiere decir que entre los 3 y los 5 años se inicia, ¿no?, esta actividad de saber, de ver, de investigar, para luego pasar a la siguiente, que es la enigma de la esfinge. ¿Qué quieren decir esto? De que los niños comienzan a hacerse preguntas como, ¿no?, ¿de dónde vienen los niños?
Y en este momento para el varoncito todavía no va a haber una diferencia de sexos, ya que para él todavía todos poseen pene, es decir, todos tienen los mismos genitales. Para luego pasar al complejo de castración, va a decir que tanto los varones como las niñas van a partir de la teoría de que la mujer tuvo un pene, ¿sí? Y que lo va a perder por medio de esta castración. El cuarto momento es la envidia del pene, va a decir que la niña supera esta castración de una manera distinta, ¿sí? Que lo hace el niño, y surge lo que es la envidia del pene, ¿no? La niña va a reconocer esta diferencia genital, dice, pero va a ser presa de la envidia, ¿sí? Culminando en un deseo de poseer este falo, ¿sí? Es decir, de ser varón. Bueno, y llegamos a la fase del desarrollo de la organización sexual. ¿Sí? Lo dividí de esta forma para comprender hasta dónde vamos a llegar con nuestra materia. Tenemos en la primera fase, va a decir, estamos en fases pregenitales, ¿no? La oral, y va a decir que se da desde el nacimiento hasta el año de vida. ¿Sí? En las próximas líneas vamos a explicarla un poquito más. Tenemos la segunda fase, que es la sádico-anal, y va a comprender desde el año y medio de vida hasta los 3 años aproximadamente, para pasar a la fase fálica, que es más o menos alrededor de los 3 años hasta los 5 aproximadamente. Luego llega, ¿sí? El periodo de latencia, que va a dividir, que tiene una función muy importante, que está ligado a la educación, y ahora vamos a ver a qué más, pero sucede algo importante con el periodo de latencia, que va a dividir en dos nuestra organización sexual, es decir, que pasando el periodo de latencia y superado vamos a llegar a la fase genital, ¿no? Y acá tenemos la división de cómo es nuestra organización sexual. Bueno, como dije antes, la primera fase es pregenital, ¿sí? Oral canibálica, va a decir Freud. ¿Qué quiere decir pregenital? Quiere decir de que las zonas genitales todavía no alcanzaron su papel hegemónico. Es decir, canibálica, la menciona de esta forma, canibálica es que la actividad sexual va a estar íntimamente relacionada y ligada solamente a la nutrición. Y tenemos la satisfacción a la hora de alimentarse a través de la succión, ¿no? Teniendo como zona erógena, como vimos en el ejemplo anteriormente, los labios. Y va a suceder esto, ¿no? Lo que dije antes, el chupeteo como búsqueda de placer, ¿no? Y esto es la definición del autoerotismo. Este chupeteo va a aparecer en el lactante, como vimos en la unidad anterior, como un reflejo, ¿no? Un reflejo arcaico que se va a ir perfeccionando a medida desde el nacimiento, ¿no? Lo tenemos desde el nacimiento, pero se va a ir perfeccionando a medida de que pase el tiempo. Y va a decir que esto puede conservarse hasta la madurez o persistir toda la vida, y es simplemente el contacto de succión con la boca, y un punto importante es que no va a tener fin la nutrición, va a decir, por eso es de manera autoerótica. Y bueno, después cuando este sujeto crece, puede llegar a tener síntomas por haber quedado, digamos, fijada esta fase. Pero bueno, para nuestra materia lo importante es centrarnos en estos puntos. La segunda fase, también pregenital, es la sádico-anal. Va a decir que en este momento no hay que hablar de femenino ni masculino, sino de un sujeto activo o pasivo, va a decir. Psíquicamente se va a transcurrir por el fenómeno de ambivalencia. Esto quiere decir como por ejemplo de pasar de un momento a otro del amor al odio, de la aceptación al rechazo. Nos va a decir que tiene un valor erógeno muy grande en la zona anal del cuerpo, y va a decir que lo va a hacer a través de la retención de las heces, que va a provocar fuertes contracturas musculares. Es decir, que esto va a producir una ganancia de placer a través de la defecación.
¿no? Acá está el ítem. Bueno, y nos va a hablar también en este punto de una elección de objeto, va a decir que se da en 2 tiempos y que se va a terminar, o sea, se consuma en la niñez y posteriormente, o sea, el periodo de latencia la detiene o la hace retroceder y posteriormente en la pubertad se termina de conformar, es decir, que se reafirma y abandona renunciando a aquellos objetos infantiles que tiene, ¿no?, en su primera infancia para posteriormente elegir nuevos objetos en esta fase que se encuentra. Bueno, y llegamos a la fase fálica, ¿sí? Esta fase es siempre importante leer los pies de página, las aclaraciones y las actualizaciones que va haciendo Freud. La vamos a encontrar en el pie de página de la página 181. ¿Sí? Por eso, bueno, nada, es súper importante leer toda la página completa. Y nos va a decir que, citado textualmente, esta fase ya merece el nombre de fase genital, ¿no? Ya no nos encontramos en una fase pregenital como las anteriores. Ya la zona erógena, ¿no?, en este niño, en este sujeto, van a ser los genitales. Y comienza con la investigación sexual infantil que vimos anteriormente. Hay un objeto sexual y aparece lo que es el complejo de Edipo. Bueno, y llegado al periodo de latencia, como dije antes, va a dividir en 2 nuestra sexualidad infantil. Y esto se debe, este periodo de latencia va a decir que van a haber inhibiciones, ¿no?, en la búsqueda del camino de la pulsión sexual a causa de la formación de estos diques anímicos. Estos diques anímicos Freud los menciona como el asco, la vergüenza, la moral, y va a decir que a partir de ellos sí se va a instalar la represión. Estos diques anímicos están ligados a lo cultural, al inicio de la edad escolar, ¿no?, principalmente la primaria, pero va a decir que no es parte fundamental de que se instale estos diques la escolaridad, sino que se pueden formar porque de manera autónoma porque son un condicionamiento orgánico, es decir, de que con o sin educación todos los sujetos van a atravesar por este periodo. Una vez finalizado y superado este periodo de latencia, vamos a pasar a la siguiente fase, que sería ya la pubertad, que hasta ahí no llega a nuestra materia, pero bueno, es donde van a emerger los deseos sexuales y va a decir que va a sublimar esta pulsión que es autoerótica, ¿no?, en esta primera infancia, y van a buscar objetos externos, ¿no?, de amor, que es conocido como la exogamia. Bueno, y con el periodo de latencia llegamos al final de nuestro video. Espero que les haya servido y bueno, cualquier consulta me lo pueden preguntar por correo, ya tienen mi correo, si no en la clase. Les mando un beso grande.